Guillermo Lasso se opone tenazmente a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sus abogados, en la audiencia ante la Corte Constitucional, nos dicen, entre otras cosas, lo siguiente: si esto se aprueba, señores jueces, pasará a la larga lista de promesas sin cumplir. Parecería una burla, una copia, una canción de Héroes del Silencio, pero no, es un argumento de la Presidencia de la República en una audiencia constitucional. Los abogados del IES, por su parte, nos dicen que se oponen totalmente, férreamente, a que se reduzca la edad para jubilarse de los profesores. ¿Razones? No, es que la esperanza de vida de los ecuatorianos ha aumentado. Entre otras cosas, también nos dicen que están muy orgullosos de la democracia en la que vivimos. Caramba, yo no lo estoy tanto. Es una democracia en la que la mayor parte de la población no tiene para comer. Una democracia en la que en las escuelas se viola un niño cada 6 horas y estos casos quedan generalmente impunes. La fiscalía no hace absolutamente nada. Gustavo Zagrebelsky nos decía que la seguridad jurídica de los grandes señores, de los neoliberales, es generalmente la inseguridad jurídica de los históricamente oprimidos. Dicen que esto significaría aumentar el gasto público, porque claro, Guillermo Lasso ve a la educación como un gasto. Nosotros, en cambio, lo vemos como una inversión. Y olvida el presidente Lasso que la disposición 18ª transitoria de la Constitución lo obliga a ¿qué cosa? A entregarle el 0.5% anual del Producto Interno Bruto a la inversión en esta área, en el área educativa, hasta completar un 6% del PIB. Por consiguiente, no se está hablando de aumentar ningún gasto, sino de reasignar, de sincerar el presupuesto general del Estado en función de las coordenadas constitucionales. Vamos a darles razones de derechos para demostrar que esta barbaridad que ha hecho la Corte Constitucional de suspender la entrada en vigencia de reformas que benefician históricamente por primera vez a los niños que sufren bullying, a los niños sobrevivientes que han sufrido abuso sexual en áreas escolares, que beneficia la capacitación, la actualización del docente, una verdadera paridad en el tema entre mujeres y hombres en lo que significa su ingreso salarial. Además, por primera vez se incorpora a los padres de familia de modo activo a la discusión sobre el tema curricular. Todo esto, las reformas más importantes en educación, que se debatieron durante más de 4 años en la Asamblea, han sido hasta ahora dejadas en suspenso por la Corte Constitucional, con jueces como Ramiro Ávila Santamaría, que hablan muchísimo sobre Estado constitucional, sobre Cotovedado, dice que él es seguidor de Ferrajoli, de Zagrebelsky, de Guastini, de Comanducci, pero a la hora del té firma suspendiendo la entrada en vigencia de las reformas. La morfología del Estado constitucional es absolutamente diferente. El Estado constitucional tiene rasgos específicos. No creo que interese ahora certificar si esa configuración es novedosa o no. En todo caso, sí que es evidente que la producción normativa ha cambiado. ¿En función de qué? De que lo más importante es rescatar los derechos de la parte più debole, de la parte más débil de toda traba, de toda relación procesal. En este caso, hay que fallar a favor de los niños que son víctimas de un sistema escolar que vive anclado en 1800, de los profesores que ganan verdaderamente sueldos de hambre. Todos hablan, ay, los profesores los amamos, cómo dan su vida por nosotros, nos enseñan a leer y escribir, pero al final queremos que sigan ganando 10, 15 veces menos que un abogado de la Presidencia de la República, que un ministro o que un asambleísta que no sirve para nada. La constitución de los modernos es absolutamente diferente a la visión que tienen los antiguos respecto de la ley suprema. Veamos, sin desarrollo de los derechos fundamentales no existe desarrollo posible. Eso tienen que metérselo en la cabeza, pero además deben entender quienes están pidiendo que se declaren constitucionales las reformas, que el artículo 348 de la Constitución dice: la educación pública será gratuita y el Estado la financiará. El artículo 286 de la misma Ley Suprema dice: los egresos para la educación serán prioritarios. Por otro lado, el artículo 349 de la Ley Suprema: el Estado garantizará
Sueldos justos ¿para quién? Para los docentes. La ley regulará el escalafón y la carrera docente. Se oponen tenazmente los del gobierno de Guillermo Lasso a la recategorización docente. Esto se da una sola vez en la vida de un profesor. No va a ser que el Estado crole. No se trata de los gastos reservados ni del fraude bancario, ni de la plata que se roban generalmente los que están involucrados en INA Papers, en el reparto de los hospitales o en el pateo de los fondos del ISPOL. ¿Ok? Los profesores no han hecho quebrar el IES, sino un montón de rateros que han pasado por allí y que realmente andan por allí tranquilamente impunes. Esta es una muestra de la democracia en la que vivimos, decían los abogados de Guillermo Lasso en la audiencia. Yo no creo que esto no tenga nada de democrático. Lo democrático será entender que cuando se pide que una ley, que un paquete de reformas a una ley sean declaradas inconstitucionales, hay que demostrarlo al menos en dos sedes. En la sede autoritativa, que es lo único que ve el paleopositivismo de Hart, de Kelsen, y en sede justificativa. En sede autoritativa habría que preguntar quién hizo las reformas, la Asamblea. ¿Es el órgano competente? Cierto que lo es. ¿Discutió el tiempo suficiente? Discutieron 4 años. Los abogados de Lasso nos dicen que Lenín Moreno aprobó la ley, pero porque el informe le llegó un día después. Mamarrachadas, una burla al país. Permanentemente se burlan de la gente más débil. Antes de la segunda vuelta electoral eran buenos, estaban a favor de las reformas. Llegan al poder y se oponen a las mismas. Dejen de tomarle el pelo a la gente más débil. Tienen que cumplir con la disposición octava transitoria de la Constitución y asignarle a la inversión en educación el 6% que dice la Ley Suprema. Cumplan de esta manera con equiparar los sueldos de los profesores, con inmediatamente poner en vigencia las reformas a la ley más importante en materia educativa en los últimos 30 años en el Ecuador. No hay que hablar, no hay que decir yo soy garantista, se tatúan a Ferrayoli en la frente, hay que hacerlo. Señores jueces de la Corte Constitucional, este es el momento para demostrar en la praxis que ustedes están con el históricamente sometido, no con sus verdugos. Chao.